Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Rafael Castillo, diputado de Santo Domingo Este, vocero del bloque de diputados y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Excelente día, Roberto. Bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo Muy se sienten bien, con muy Percio? bien. Rafael. Dirección política no, yo quisiera llegar hasta allá. Dirección central. Ah, de la dirección central. Dirección De la central. dirección central. Bueno, pero eso lo dejamos en la agenda, ¿verdad? Pero me gusta el título. Me gusta, ¿verdad? Bueno, cuéntenos un poco cómo están las cosas a nivel de la Cámara de Diputados. Bueno, pues la Cámara de Diputados ha iniciado este proceso de la legislatura. Perdón, Rafael, antes de comenzar la labor, ¿esta es la primera experiencia o es una segunda? No, es mi segunda La experiencia. segunda, Sí. La segunda experiencia ya como legislador. La Cámara de Diputados ha iniciado esta legislatura, si se puede decir, un poco lento, porque iniciamos un proceso de formación de quizás el 80% de los diputados que han llegado nuevos, en un proceso de formación, de conocimiento, de crear comisiones que ya han empezado a conocer proyectos de ley, pero lo que tenemos ahora, proyectos importantes como los que se quedaron vigentes en la legislatura pasada, todavía no se han tocado. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la Comisión de Justicia? Que hubo un atraso importante de 3 meses en la designación. ¿Está ocurriendo en alguna otra comisión de naturaleza significativa? No, la Comisión de Justicia sucedió algún detallito entre el partido oficialista. Habían 2 personas que estaban corriendo por la presidencia de la comisión. Hay un diputado que fue diputado anteriormente y que llegó ahora y que se designó como presidente. Y había otro diputado que es viejo en la Cámara que quería ser también el presidente. Bueno, pero ya se pusieron de acuerdo y... O aunque no se hubiesen puesto de acuerdo, ya estaba agendado para la comisión coordinadora resolver ese caso, que en última instancia es que tiene la potestad, pues ya la Comisión de Justicia empieza realmente a trabajar con los casos que tiene pendiente. Esperamos que empiece con el Código Penal, que se quedó el día que cerró la legislatura y se leyó un informe de gestión, porque terminó en la Cámara de Diputados, que había bajado del Senado. Lo que nosotros esperamos que esa comisión inicie con el código realmente instantáneamente. Me llama la atención que usted le dice a Laura que bueno, se perdió un tiempo empoderando lo nuevo. Este proceso por lo regular se hacía en la transición. Recuerdo en la Pontificia Universidad Católica que se montaba un escenario y allí se explicaba más o menos los procedimientos para los que no conocieran. Sí, lo que se hacía en la transición... ¿Se ha descontinuado eso o qué ha pasado? Sí, lo que se hacía en la transición era que se preparaban los legisladores para conocer realmente los reglamentos internos de la Cámara y las formas de legislar. Ahora bien, esa comisión, todas las comisiones se conocieron en ese proceso, exceptuando esa. Asimismo sucedió en la de turismo, en el Congreso, en el cuatrenio pasado, pero ahora esta se prolongó más en el tiempo por el mismo conflicto que existía. En el caso del código, el país ha reclamado desde hace muchísimos años ese código. Usted dice que hay una comisión. ¿Cuál es el ambiente que ve usted en esa Cámara de Diputados sobre la posibilidad de que eso pueda conocerse antes de diciembre? Mire, cuando cerró la legislatura para ir a las elecciones, ya después de las elecciones, pues quien estaba designado para conocer el código que bajó aprobado del Senado era una comisión especial, que le encabezaba precisamente el presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez. Ya luego, esa comisión especial rinde un informe porque se termina el tiempo y se cierra la legislatura. Yo pienso que ahora se va a apoderar específicamente a la Comisión de Justicia para conocer con tranquilidad ya el código, que debe ser una de las prioridades, como ha dicho el presidente Pacheco, que él tiene la intención de que esto se pueda resolver ahora en esta legislatura. ¿Y hay ambiente de eso? En la Cámara no se está tocando absolutamente nada de esos temas. Y cualquier modificación que hagamos abajo tiene que volver al Senado. Pero en la Cámara todavía... ¿Cuáles son las prioridades entonces de la Cámara ahora mismo? Bueno, las prioridades de la Cámara es aprobar préstamos, así les digo, porque realmente los proyectos importantes como el Código Penal,
la ley de agua, la ley de seguridad social, esos temas todavía no se están conociendo en el Congreso. El Poder Ejecutivo ¿La reforma laboral se introdujo al Senado? En el Senado. Y ya tiene alrededor de 2 meses y se ha reunido una sola vez la comisión. Yo pienso que es importante que si se va a conocer el código laboral, que se inicie Pues lo regular en estos proyectos importantes se suele hacer una comisión bicameral a los fines de ir cohesionando más o menos las posiciones para no tener que estar dando tanto tumbo de si yo te quito una A, te muevo una B. Me llamó poderosamente la atención que no fuese una comisión bicameral que lo tratara, pero ya vimos que la ley impositiva, la modificación de los impuestos se estaba tratando en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, que tampoco se creó una comisión bicameral. Pero yo pienso que para trabajar el código laboral, es necesario que se deposite también la ley de seguridad social, porque es que van de la mano una con la otra y hay cosas que chocan de una y la otra, porque están enlazadas entre sí el Código Laboral y la Ley de Seguridad Social. Por tal razón nosotros somos de opinión de que se someta también la Ley de Seguridad Social. Pero había había un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social. Mío, que lo sometí yo. Exacto, que es suyo. Que se creó una comisión bicameral y que hicimos... Pero ese proyecto perimió o sigue vigente. Ese proyecto perimió, el que se sometió. Después el presidente de la comisión, Agustín Burgos, y nosotros lo reintroducimos nuevamente y está vigente. Ahora, ¿qué hemos esperado para trabajar como tuvo un proceso de cese cuando se sometió, después de haber trabajado 2 años y medio una comisión bicameral, 2 años y medio, Laura, trabajando, haciendo vistas públicas, recibiendo más de 300 sectores productivos, pues no se conoció. Lo justo es entonces que esperemos que el Poder Ejecutivo ha dicho que va a someter un proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social, veremos por dónde camina y ya entonces nos involucraremos. En el día de hoy se habla de que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, va a esa comisión especial en el día de hoy que conocerá el código laboral. Esa comisión también está integrado por diputados o ustedes participarán en eso, ¿no? Bueno, como invitado podríamos participar, pero está designado el Senado de la República exclusivamente. Hasta ahora exclusivamente. Sí. Y después eso pasa a la Cámara de Diputados. Y cualquier modificación en la Cámara, entonces tendría que volver al Senado. Yo pienso que si existiese la voluntad, se debe iniciar un proceso importante, pero continuo, no que se reúna hoy la comisión y que se vuelva a reunir dentro de 2 meses. Castillo, he visto que en algunas comisiones asisten los miembros de la comisión, pero también existen como oyentes otros legisladores. En este caso, cuando son del Senado, ¿se acostumbra de que un diputado pueda ir a participar como oyente a esa comisión? Sí, sí. ¿Se le invita? Si el legislador está interesado en ir a conocer el proyecto, a trabajar, a aportar, pues es normal que asista. Es normal la práctica. ¿Y usted está de acuerdo con lo que ha planteado los patronos en el torno de que la cesantía sea eliminada o que sea reducida, que son otros de los planes que han planteado a 5 años? ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo o usted como diputado de ese partido? Nosotros como partido y como legislador estamos contestes a que la cesantía laboral no se toque, que eso es un derecho ganado por los trabajadores y como tal debe mantenerse. ¿Por qué? Porque no es posible que una ley que se aprobó, ya tiene en el 92 me parece que se aprobó el Código Laboral, que la reconocía desde venir anteriormente. Ahora entonces, en estos tiempos modernos, cuando la informalidad del trabajo es tan grande en la República Dominicana, quitemos una ganancia que tienen los trabajadores como la cesantía, pues nosotros no estamos de acuerdo con que la cesantía se varíe. Al contrario, que se mantenga y que también se pueda aprobar en la de seguridad social el seguro de desempleo, que es una prerrogativa que se le dio hace 21 años a la 87-01 en el artículo 50, pero que jamás se ha tocado y no se ha conocido. El doctor Albuquerque, que es miembro de la Fuerza del Pueblo también, es de los asesores tradicionales de la parte sindical.
y además es un especialista, fue el reformador, fue ministro de Trabajo también. ¿Ha planteado alguna idea para manejar de manera diferente la cesantía de cómo se hace ahora? Porque hay un tema de pasivo laboral que normalmente no se toca mucho y que tiene que ver con la parte impositiva, porque el Estado no reconoce el pasivo laboral para el pago de impuestos. ¿Pudiera haber una modalidad de que esa cesantía vaya pasando a favor del trabajador a alguna cuenta especial que le permita, digamos, a las empresas registrar ese aporte como un gasto? Porque el problema es que te ponen a pagar impuestos en base a una ganancia ficticia, porque no se considera el pasivo laboral. Mañana martes, nosotros el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo se reunirá con Rafael Alburquerque en el bloque y vamos a conocer realmente a profundidad todos los detalles de lo que ha sometido el Poder Ejecutivo. Ya ahí entonces, si se mantiene la cesantía, pues nosotros pensamos que sí, porque la cesantía no es más que un cheque al futuro. Es posible que usted esa cesantía no la llegue a usar porque se pensionó, porque por cualquier circunstancia. Es un cheque al futuro. Bueno, si hay otras medidas que no sea la de eliminarla, que se mantenga, pues yo pienso que hasta las centrales sindicales estarían abiertas, que se conozcan otras incluso necesidades. Si se deposita de manera previa, se constituiría en un derecho real, porque ahora si yo renuncio no me toca cesantía. Exactamente. Aunque tenga 20 años. Hay una parte que no va a estar presente en la liquidación. Exacto. Es correctamente. Bueno, Bueno, ¿pero hay alguna propuesta formal de introducir ese cambio en la reforma como fue presentada por el gobierno? no tengo conocimiento, creo Porque que no. el sector empresarial lo ha planteado a nivel de medios de comunicación, pero no parece haber ninguna iniciativa de ningún legislador hasta el momento acogiendo ese llamado. Mire, yo lo que puedo decirle es lo que he visto. O proponiendo otra cosa. Exacto. Lo que he visto en los medios de comunicación. Lo que primero vimos fue en la semanal al mismo presidente de la República decir, vamos a depositar en la próxima semana el proyecto de modificación al Código Laboral en los artículos que hemos estado que hemos llegado de acuerdo en los sectores. Consenso. Decía el presidente, en más de 100 reuniones que se hicieron tripartita entre los sectores. Ahora bien, después sucedió que el sector... 100 reuniones. Más de 100 reuniones. Dicen los japoneses, que las reuniones que duran mucho hay problemas. Pero es que no hay acuerdo. Los propios empleadores, o sea, los empresarios han dicho que sí, que se ha llegado a un consenso en torno a muchos de los del Código Laboral, de lo que se va a tratar ahora. En lo que no están de acuerdo ni siquiera los empresarios, porque quiere que lo quiten, pero los trabajadores, las centrales sindicales y los oficialistas tampoco están de acuerdo de que se elimine. Entonces vamos a introducir las cosas que estamos de acuerdo y que en el futuro se conozca o que se siga conociendo. Esa es nuestra posición, que lo que se está de acuerdo que se apruebe. ¿Por qué? Porque hay cosas importantísimas ahí en el código que deben ser aprobadas. Un ejemplo de ello es que un empleado común de una empresa, por cualquier quítame esta paja, hace un desorden en la empresa, lo cancelan, lo despiden, y ese empleado, aún estando en falta, lo que hace es que le vende su caso laboral a un abogado y se desinteresa. Y ese abogado empieza un proceso importante, sin tener ningún conocimiento de causa, sin ser parte del proceso. Inicia un proceso importante con esa empresa que la lleva hasta la quiebra. Entonces, esos son casos que están en el código, en la modificación del código, que deben ser conocidos. Por tal razón yo pienso que lo que no se está de acuerdo se debate en el Congreso. Si no se llega a un acuerdo, pues que aprobemos lo que tenemos inicialmente y sigamos trabajando ahora con las demás. Dice Caminero que el sector oficial también está en desacuerdo con que se quite la cesantía. Que se elimine. Bueno, eso quiere decir que si el sector oficial y el sector laboral coinciden en que no se elimine, para un empresario no creo que sea un problema de oponerse a eso. Porque lo ha tenido. Es un problema de cómo canalizarlo. Ellos quieren canalizarlo a través del Congreso, que se pueda eliminar o llegar a un tipo de arreglo. Pero no que se elimine,
si se va a mantener, que sea un derecho real del trabajador, pero que el empresario lo pueda registrar mes por mes como parte de sus gastos, que afecta el sistema de renta, que es importante, y ahí entra el Estado. El ministro de Trabajo ha dicho en varias ocasiones que se pueden buscar otras soluciones sin afectar lo que tenemos hoy día. Es posible que hoy en esa ponencia que va a tener en la comisión pueda expresar cuáles son esas fórmulas sin tocar realmente que se elimine. Se dejaría la cesantía no como un derecho circunstancial, sino como un derecho real del trabajador. Ahora es un derecho real, iría a un derecho real, exactamente. Bueno, ahora iría a un derecho real. Ahora, hay otro aspecto que aquí usted ha dicho que el código debe ir en consonancia con la seguridad social. El gobierno no acaba de presentar el tema de la seguridad social, pero en su proyecto, ¿cuáles aspectos usted estaba planteando que se modificaran de la seguridad social, que a lo mejor tendríamos que actualizarlo hoy, porque si ha pasado tanto tiempo? Bueno, son tantos que podría, por ejemplo... Pero digamos los aspectos centrales que usted plantea que se modifiquen en la seguridad social. Por ejemplo, hoy día, cuando una persona obtiene una pensión que ya sale del empleo, automáticamente la ARS lo saca del seguro. Nosotros estábamos proponiendo... Y cuando uno se pone viejo necesita poca comida y mucha medicina. 3 veces más. ¿Qué proponíamos nosotros? Que el pensionado, pagando la cápita de salud, pudiese obligatoriamente mantenerlo la ARS en su seguro. Porque no es del empleador el caso de que ese trabajador se vaya y mantenerlo aún descontándole de esa pensión, que puede ser el mismo Estado, un proceso, el pago del cápita de salud. Es la ARS que, como sabe que ese es un paciente potenciar a consumir mucho, entonces lo sacan del proceso del seguro. Nosotros estábamos proponiendo que es obligatorio, si el paciente, si el pensionado lo desea, pagando el cápita de salud, más no el de pensión, porque ya está pensionado, que se mantenga en el seguro médico. Proponíamos que se creara una procuraduría especial para los delitos de seguridad social. La ley de seguridad social se ha desvirtuado de una forma tal que los artículos de la ley son violados por resoluciones. Se quitan los artículos y se maneja la ley entonces por resoluciones del Consejo que son violatorias de la misma ley. Por tal razón nosotros queríamos, pero no obstante a eso, de parte del usuario también, un usuario que se parece un poco a Laura puede prestarle el carné a Laura para que ella vaya a hacerse una operación que cuesta un dineral, un proceso que no es legal, que también esos delitos se puedan conocer en una Procuraduría Especial de Seguridad Social. Eso es una práctica muy común. ¿Y está resultando útil esa figura de estas Procuradurías Especiales? Porque lo hicimos, por ejemplo, con la Ley de Régimen Electoral, que tiene un potencial inmenso de delitos electorales, y resulta que ahí no pasa gran cosa. Entonces, todavía sigue siendo un modelo que podemos impulsar a nivel de otras áreas cuando en la práctica está resultando oneroso y muy poco efectivo. Pero la de medio ambiente funciona, a medias, pero funciona. La que nosotros sí estamos seguros que no funciona es la DIDA. El proceso que se lleva, que tiene la ley, la institución que tiene la 87-01 para velar por los usuarios. Esa sí sabemos nosotros que no. ¿Y no sería posible reformar la DIDA en vez de crear una Procuraduría Especial? Ya se reformó la DIDA en febrero del 2020, con la ley el 1920, se le dio personalidad jurídica a la DIDA para que pudiera actuar. Y ¿usted no cree que se nada. debe eliminar el DIDA? Pero yo pienso que la DIDA no se debe eliminar, pues juega un rol importante. Pero ¿qué impide que la DIDA cumpla? Porque, por ejemplo, puede ser o que no tenga la fuerza para hacerla, que no tiene recursos, o lo que tienen ahí no tienen la capacidad para hacerla. La DIDA ya tiene recursos, porque con la ley 1320 se le otorgó recursos a la DIDA. Lo que no tiene la DIDA es fuerza ante ese Consejo de la Seguridad Social, que el Consejo tiene encima de la DIDA un pie puesto que no la deja actuar. Eso es lo que pasa en el sistema. Diga una bota en la yugular. Sí, una bota en la yugular. Ahora, ¿quiénes componen el Consejo? Que el Consejo se preste a violar la ley. Los 3 sectores. Los mismos 3 sectores. Empresarial, oficialista y la central.
Bueno, sindical. pero entonces los tres se ponen de acuerdo para violar la ley. Existe algo que se llama el veto. Bueno, nosotros estamos eliminando el veto. Sí. Estamos eliminando el veto en la modificación que nosotros... Que se le otorga al Estado esa responsabilidad que se final. le otorga exclusivamente al Estado. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Que cuando se somete a un punto que es neurálgico para el sistema, si uno de los sectores se retira... Sí, alguien hace de ruso, chino entonces, o americano. Ahí, la ley dice que el Estado es el responsable en materia de pensión y en materia de salud. Por tal razón, si el Estado es el que carga con ese... Puede otorgarse un plazo fatal para un consenso. Si no lo hay, el Estado asume. Así lo hemos puesto. Que se lleve, que cuando se retire uno de los sectores, en la próxima sesión, si el sector todavía no está de acuerdo, pues entonces ya se apruebe con dos sectores que es lo justo, ¿verdad que sí? Que se apruebe ya esa medida con el apoyo de dos sectores. Y si esos dos sectores no se ponen de acuerdo, que el Estado asuma una responsabilidad que la tiene de orden constitucional. Lo que pasa es que el Estado, no sino el mío también, el que venía anteriormente, ha sido muy frágil en materia de aplicar la 87-01. Y el fondo de desempleo tiene miedo. ¿De dónde saldría ese dinero? Ahí es que está el detalle. ¿De los fondos de pensiones de los empleados o tiene que agregarse más recursos? Mire, hay una institución que se llama IDOPRIL, que tiene que ver con los riesgos laborales, que el IDOPRIL cotiza hasta 4 salarios mínimos. Antes la ley le otorgaba hasta 10 salarios mínimos. Como había un excedente muy alto de dinero, se bajó a 4 mediante resolución. Ya no mediante la ley precisamente. Mediante resolución, los patronos cotizan, los empleadores cotizan, por hasta 4 salarios mínimos. Ahí existe un excedente, la cantidad de accidentes laborales que hay, se gasta menos dinero que el que recibe. Por tal razón, ahí hay un dinero importantísimo que cuando llegó la pandemia rondaba los 37 mil millones de excedentes. Recuerden que en el primer discurso de Danilo Medina, al llegar la pandemia, tomó 18 mil millones de ese excedente. Sí, con eso se hicieron fase 1, fase 2. El primer fase se hizo con esos 18 mil millones que se tomaron de riesgo laboral y entonces inició ese proceso. No obstante a eso, se depositaron 2.000 millones también en la Tesorería de la Seguridad Social para las pruebas que debieron ser cubiertas por las ARS porque hay un artículo que manda a que tengan que tener un seguro de contingencia para enfermedades extraordinarias y no se hizo. Rafael, usted ha mencionado lo del retiro del seguro cuando las personas se ponen en retiro. La estructura de la seguridad social está basada en el concepto de solidaridad. Totalmente. Se supone que hay un montón de gente que paga mucho en su seguro, que no se enferma hasta por la calidad de vida que tienen, otros consumen mucho porque tal vez son muy de abajo, pero se ha hecho el cálculo, la proyección económica como para darse cuenta lo que necesitaríamos para que el seguro sea continuo hasta que usted se muera. Es que si a usted le van a descontar el cápita del seguro, es normal, puede continuar en el tiempo porque va a estar cubierto. Y es un cápita que es mínimo, porque eso iría al fondo común de la Tesorería de la Seguridad Social y puede mantener en el tiempo con la cuenta de atención a la salud ese proceso de mantenerle el seguro a ese pensionado. Pero, por ejemplo, quiero darle un ejemplo. Cuando nosotros estábamos en el proceso de la modificación de la ley, nosotros visitamos, tanto el presidente como nosotros visitamos la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En un proceso que queríamos saber qué cantidad de personas utilizaban el 100% de los 8.000 pesos que se le daba para salud, que es ilegal, ahora dan 12. ¿Usted sabe qué por ciento del núcleo del 100% utiliza? Es el 4%. Todas las ARS, todos los años se quedan con el 70% de lo que le asignan y más. Entonces, esos dineros, las instituciones intermediarias se están quedando con lo importante del sistema de la seguridad social y el usuario está pasando trabajo. Ahí está el dinero. Rafael Castillo, muchísimas gracias. Ya estaremos por aquí cuando se someta el proyecto. Sí. Bueno, ya estaremos atentos. Despedimos a Rafael Castillo, diputado de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa. Ya y no hablamos de la Fuerza del Pueblo, lo que está viviendo, ¿eh? Pero pronto veremos eso. Hay tiempo para eso. Volvemos en breve.